a esta jornada de entrevistas internacionales del Grupo de Investigación de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mi nombre es Ariel Birnberg y soy estudiante de segundo semestre de la carrera de Derecho. Nos encontramos el día de hoy con el doctor Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Málaga, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales, diplomado en Regulación Económica por la London School of Economics. Tiene una maestría en Derecho por la IE Law School. Nos hablará acerca del Estado y los costos de transacción. Agradecemos su presencia el día de hoy, doctor. Bienvenido. Gracias por invitarme a conversar sobre algún aspecto tan interesante y que tiene tanta relevancia. Bueno, a mí, por lo menos a mí, me interesa mucho y espero que también sea el caso de quienes tengan la oportunidad de seguir esta conversación o de oírla posteriormente. Seguro que sí. Perfecto. Entonces, ¿considera usted que el Estado, generalizando, por supuesto, ha logrado cumplir su función y reducir los costos de transacción en los desacuerdos entre partes de un contrato? Sí, esa pregunta probablemente vaya dirigida al núcleo más importante del problema, ¿no? A ver, una valoración de ese alcance y con semejante generalidad escapa de mi capacidad de síntesis y probablemente también de valoración. Yo se la contestaría de una manera, si quiere, un poquito más indirecta. Y es si nos centramos en la propia noción de costes de transacción, que es una de las aportaciones, a mi juicio, más relevantes de la teoría económica en todo el siglo XX y que, como es bien sabido, se atribuye al economista de origen británico Ronald Henry Coase. Como tal vez sepan, el artículo, la pieza académica en la que formuló su concepción sobre los costes de transacción se titulaba The Problem of the Social Cost, el problema del coste social, un artículo publicado en el año 1960 y que es el artículo de ciencias sociales más citado de toda la segunda mitad del siglo XX, publicado en la segunda mitad del siglo XX. Fue George Stigler, otro economista muy amigo de Coase, el que formuló o el que verbalizó de una manera muy resumida y muy brillante esta idea, la noción de costes de transacción. Lo hizo mediante la manera en la que los economistas tienen de intentar pasar a la posteridad, y es a base de recibir, de que una regla o un principio o un teorema, como es en este caso, reciba tu propio nombre. Y en este caso, George Stigler lo denominó el teorema de Coase. George Stigler lo dice de la siguiente forma. La configuración dada, la configuración con la que me encuentro en este momento histórico y en este lugar concreto, de los derechos de propiedad, no es relevante con tal que los costes de transacción no sean significativos. Esto que es una exposición que hace Stigler, puede parecer una broma, una tomadura de pelo. En parte yo creo que lo es. Stigler era, al menos yo lo tengo por tal, un economista que tenía bastante sentido del humor y tal cual no es autoexplicativo, ni mucho menos, ¿no? Pero si estás un poquito en antecedentes sobre la estructura básica de pensamiento y el problema fundamental que se pretende abordar con esto, te das cuenta de que tiene una enorme brillantez y una enorme precisión. Por poner un ejemplo, si llegamos a un país imaginario en el que por ley el agua sea atribuida como propiedad a los pájaros, si no hay costes de transacción, el agua, ese recurso, terminará por estar en manos del agente económico
que sea capaz de gestionarlo con mayor eficiencia. Pero claro, la condición es que los costes de transacción no sean significativos. Por eso, la noción de coste de transacción tiene una potencia analítica, en mi opinión, extraordinaria. Porque te dice que el tratamiento de los costes de transacción es el corazón de las instituciones. ¿Y qué es una institución? Una institución es una estructura de reglas, sean cuales sean estas, de carácter contractual, de carácter legal, es decir, de derecho positivo, o de carácter consuetudinario, escrito o no, por tanto, que ordenan un proceso productivo, una transacción, un intercambio, la gestión, en definitiva, el aprovechamiento, la producción, la transacción de recursos económicos. Entonces, puedes encontrarte con que los derechos de propiedad estén atribuidos de manera completamente arbitraria, pero si las herramientas de intercambio y de producción no se encuentran con costes de transacción que impidan su correcto funcionamiento, esos recursos van a terminar en manos de quien más los valora y, por tanto, de quien más será capaz de sacarle provecho en términos de eficiencia económica. En definitiva, ¿qué son los costes de transacción? Los costes de transacción son todos aquellos en los que se incurre para la celebración de un acuerdo, para su plasmación, para su implementación y para una palabra que nos gusta mucho en economía institucional, que es el enforcement, la puesta en práctica, la practicidad de esa transacción. ¿Qué sucede cuando los costes de transacción son excesivamente altos? Pues cuando los costes de transacción son excesivamente altos, la transacción no se lleva a cabo. La transacción queda impedida. ¿Qué sucede si los costes de transacción son muchos? Pues que la transacción no se impide, pero queda entorpecida. Y por tanto, la utilidad resultante en el proceso productivo o en el proceso de intercambio es menor. A ser mayores los costes, la utilidad resultante es menor. Y por tanto, el contenido de los derechos de propiedad es más reducido en términos económicos. Por tanto, ¿cuál es la prueba de fuego de cualquier institución? La manera en la que gestiona, administra, reduce en lo posible los costes para llegar a transaccionar, para llegar a producir o para llegar a intercambiar. La acción colectiva, que es como a mí me gusta llamarle a la gobernanza institucional en el sector público, puede realizar aportaciones muy interesantes para la reducción de costes de transacción. Pero eso no se sabe anticipadamente. Hombre, lo sé anticipadamente si he llevado a cabo un muestreo experiencial que me permita valorar si los costes de esas transacciones, tal y como están organizadas en un determinado contexto, funcionan o no funcionan. De hecho, el fracaso institucional en determinados contextos sociales, políticos y geográficos es precisamente consecuencia del mal funcionamiento de las instituciones, porque no consiguen reducir los costes de transacción y, por tanto, las transacciones no tienen lugar y, como lógica consecuencia, la productividad decae. ¿Por qué? Porque la utilidad final, la utilidad neta, la utilidad resultante es más reducida. Cuanto más costes tengo, menos utilidad resultante tengo, aun cuando inicialmente el recurso sea un recurso muy valioso. Pero es tal el cúmulo de costes de transacción que no consigo obtener una utilidad neta, o esta utilidad neta puede llegar a ser insignificante. Incluso puedo llegar a tener una utilidad resultante negativa, o sea, con más costes que utilidades. Bien. Pero sobre todo lo interesante para el análisis de las instituciones es ver de qué manera en un lugar y en un momento dado, y esto no necesariamente es generalizable, la arquitectura de las instituciones es capaz de manejar, tratar correctamente los costes de la transacción.
Por ejemplo, en la gestión o en la producción o en el aprovechamiento de ciertos bienes, en los que la propiedad puede aparecer como una propiedad difusa, antes ponía el ejemplo del agua, nos podemos encontrar con que determinadas instituciones de acción colectiva, en los que una administración pública está por medio, por ejemplo, como titular de un dominio eminente, en España y en la cultura continental europea le llamamos el dominio público sobre las aguas, en definitiva no es más que reducir una enorme pluralidad de propietarios a uno solo. Cuando yo tengo que organizar el aprovechamiento de las aguas, cuando en el lado de quien dispone de la utilidad o lo puede ofrecer a otro, tengo solamente a un único sujeto, automáticamente reduzco los costes de transacción. Porque solo tiene que decidir uno. Entonces, esto es muy visible en gran parte del derecho administrativo. La administración pública se convierte en un propietario eminente que reduce los costes de transacción que provocaría un intento de transacción hecho sobre la base multilateral con un número de participantes en la formación de esa transacción muy variado o muy alto, porque nos costaría muchísimo trabajo llegar a concretar esa transacción y luego a ponerla en práctica, ¿no? A aplicarla. Entonces, ciertamente, a priori, hay determinados escenarios bien conocidos en los que el papel jugado por las administraciones públicas es un papel claramente dirigido a la reducción de los costes de transacción. Otra cosa es que realmente los consiga, porque la administración lo que hace es sustituir una pluralidad de partes por un procedimiento. O sea, la administración como sujeto actúa a través de un procedimiento. Si quiero una concesión de aguas públicas, por ejemplo, en España, necesito abrir un procedimiento para que me otorgue la administración una concesión de uso privativo del agua. Y eso es un procedimiento. ¿Y con qué me puedo encontrar? Me puedo encontrar con que el procedimiento esté mal construido, con que la administración lo maneje mal, me puedo encontrar con que haya de nuevo más externalidades, perdón, más costes de transacción que los que pretendo evitar. Por tanto, eso no se sabe de antemano. Puedo intentar preverlo en el proceso de diseño o de estructuración de una institución, pero a priori no lo sé. Lo sé al final. Pues esta transacción no ha salido. O sea, ha salido, pero es una transacción virriosa porque no consigo añadir, no consigo preservar una utilidad neta positiva. Por tanto, la noción de coste de transacción y el cómo las administraciones públicas intervienen en el tráfico jurídico para la reducción de costes de transacción es ante todo una herramienta analítica que me sirve en un proceso previo de definición, pero que siempre tendré que valorar posteriormente en función de los resultados. Claro que sí, doctor. ¿Y qué otros mecanismos podrían ser utilizados para la reducción de costos de transacción? ¿Para qué? Perdón. La reducción de costos de transacción. ¿Qué otros procesos? Básicamente, de nuevo volvemos a Ronald Coase. La aportación de Coase ni mucho menos se reduce a la noción de costes de transacción, sino también a su teoría sobre la firma, sobre las organizaciones. Este aspecto es un aspecto conceptual, pero no me gustaría pasarlo por alto. Para los que cultivamos, intento que con cariño y con competencia, la economía institucional o el neoinstitucionalismo, una institución no es una organización. Una cosa son las organizaciones y otra cosa son las instituciones. Las instituciones son estructuras normativas para la ordenación de intercambios y procesos productivos. Las organizaciones son un jugador de las instituciones, pero no son una institución, en sentido técnico preciso, o al menos en el contexto de la economía neoinstitucional en el que yo ahora mismo estoy situado, ¿no? Entonces, otra de las grandes aportaciones de Coase, probablemente incluso más célebre que la de los costes de transacción, es la teoría de la firma.
Entonces, Coase te dice, mire usted, para organizar un proceso productivo o una transacción, y a nuestros efectos una transacción y un proceso productivo son exactamente lo mismo, me da igual que el recurso sea producido, que sea intercambiado, que sea mantenido, conservado, gestionado, me da igual. Cualquier proceso de dinámica de derechos de propiedad, sea para su creación o constitución, sea para su transformación, intercambio o mantenimiento, me da absolutamente lo mismo. A lo mejor desde el punto de vista jurídico no lo es, pero desde el punto de vista económico esos procesos son absolutamente idénticos. Y cuando hablamos de costes de transacción, se aplica a todo eso sin ninguna distinción, al menos con carácter general. Entonces, para llevar a cabo una transacción o un proceso productivo, tengo esencialmente dos grandes alternativas. Tengo, por una parte, un contrato, un acuerdo, o sea, una mecánica negocial, una relación bilateral o multilateral, como sea. Y por otra parte tengo jerarquías, o sea, organizaciones. Coase le llamaba hierarchies, jerarquías. O sea, una estructura piramidal, una organización. Por ejemplo, una empresa. Ahí viene la teoría de la firma. Por eso, pero esto no solamente se aplica a grandes transacciones económicas aparentemente visibles, monetizables, lo aplicamos diariamente a nosotros. O sea, cualquier persona puede cortarse el pelo él o ella misma y arreglárselo en casa porque se lo arregla su hermano o su hermana que se le da bien eso de la peluquería, o puede ir y contratar ese servicio a una coacera, a una peluquería o a una barbería. El mismo corte de pelo, el mismo arreglo de peinado, lo puedo conseguir bien porque me lo hace otro a cambio de un precio y mediante una transacción, o bien porque lo hago en mi organización doméstica. Eso mismo puede hacer una empresa. Una empresa puede conseguir los servicios jurídicos, por ejemplo, de asistencia letrada, ya sea porque lo tiene dentro de su propia estructura, porque tiene un abogado en su plantilla que les presta ese servicio, o bien porque acuden a un despacho de abogados o un abogado externo que no tiene ninguna relación laboral con él para que le preste ese mismo servicio. Entonces, esta dinámica, esta bifurcación, tiene todo el sentido del mundo cuando lo vemos desde la perspectiva de los costes de transacción. O sea, cuando yo en una transacción tengo muchos costes y la utilidad neta puede llegar a ser negativa o puede llegar a ser muy reducida, me voy a una organización. En lugar de que me lo haga otro, lo que hacemos es que constituimos un establecimiento, una entidad dentro de la cual se maneja el proceso productivo y se elimina el proceso de intercambio. Me lo produzco yo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, las organizaciones, las jerarquías, son una alternativa para el tratamiento de los costes de transacción, porque lo que hago, de hecho, es eludir la transacción. Y de nuevo, ¿pero cómo sé yo si mi elección sale bien o mal? Eso lo sé después. Y en el caso de una organización, lo sé a través de mi cuenta de resultados. Y de, oye, que perdemos dinero, que mi cuenta de resultados del ejercicio tiene saldo negativo. ¿Dónde vamos con esto? Oye, ¿no sería mejor que esto nos lo hiciera otro en lugar de tener toda la estructura de costes en nuestra organización? En ese caso se produce una sustitución. Los costes de transacción, cuando elijo una jerarquía o una organización, los costes de transacción se convierten en consumo de recursos propios, en insumos. ¿Vale? Deja de ser algo que está de manera más o menos explícita en el proceso de transacción para internalizarse en la organización. Otra idea enormemente sugerente. Enormemente sugerente. Porque de esa manera, aquello que estaría de una manera no visible en la realización de una transacción se incluye dentro de la estructura patrimonial y contable de la propia organización. Y de esa forma resulta más visualizable. De esa manera me doy cuenta, después, si fabricar, obtener, elaborar el bien o el servicio que necesito para mi proceso productivo
lo puedo conseguir mejor a través de una transacción con terceros que a través de mi propia organización. Esta concepción resultó enormemente exitosa en el mundo de los negocios y de la organización industrial. Un ingeniero español que se llama López de Arriortúa, que trabajó para General Motors y luego posteriormente para el grupo Volkswagen en el sector de la automoción, aplicó rigurosísimamente las aportaciones de Ronald Coase sobre la firma, sobre los costes de transacción, con unos planteamientos muy prácticos, muy dirigidos a la economía real y que inspiraron técnicas de organización industrial que en su momento resultaron enormemente exitosas. Perfecto. ¿Por qué cree usted que el Estado es el encargado de reducir los costos de transacción? ¿Por qué se acude al Estado? ¿Por qué se acude a una administración pública para reducir los costes de transacción? Porque puede reducirlos. Y de hecho, no solamente sirve para reducir costes de transacción, sino que también sirve para manejar, para poner en práctica la vía de obtener el bien o el servicio mediante una organización, mediante una jerarquía. Eso es así. Por ejemplo, yo puedo obtener la seguridad de mi vivienda o de mi urbanización, ya sea porque tengo cerca una comisaría de policía, en cuyo caso puede que la seguridad de mi urbanización no sea, no me salga, o sea, no tenga que pagar explícitamente por ella, pero claro, todo el mundo querría estar cerca de una comisaría de policía, ¿no? Para tener en su urbanización o en su condominio un aceptable nivel de seguridad. Pero también ese bien puedo obtener, ese servicio puedo obtenerlo porque contrato una empresa de seguridad. O bien lo puedo tener mediante una combinación de ambas. Cuando acudo a la administración, a la protección que me proporcionan la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, empleo un mecanismo tributario y presupuestario, un mecanismo fiscal para obtener ese servicio. Cuando contrato a una empresa de seguridad, acudo a un mecanismo contractual, a un mecanismo negocial. El mecanismo fiscal es un mecanismo típicamente organizativo. Es cierto que esa organización que me proporciona la seguridad no es una organización totalmente identificada como si fuera una sociedad de capital, una entidad mercantil, una persona jurídica claramente identificada. Pero en cierto modo se parece a ella, porque el cuerpo político se asemeja a una organización aunque no esté formalmente personificada. Pero efectivamente acudo a un mecanismo fiscal que es esencialmente un mecanismo grupal y organizativo para producir un bien o un servicio, en este caso como es la protección y la defensa y la seguridad. Hay una derivación de esto que tal vez esto ya sea una conclusión mía, de mi propia cosecha, y es que no hay bienes ni servicios que per se, por su propia naturaleza, sean públicos o privados. Cualquier bien o cualquier recurso puede ser producido, intercambiado, mantenido a través de un mecanismo institucional de acción colectiva o de acción no colectiva. Cuando digo todo es todo, absolutamente todo. La defensa, la seguridad, un par de zapatos, un arreglo de pelo, una botella de agua, lo que demonios sea, me da igual. No hay bienes públicos o privados per se. Es el instrumento institucional que empleo para su producción, para su intercambio, para su mantenimiento o para su aprovechamiento, lo que define las propiedades institucionales de un bien o de un recurso. Es el instrumento, no son sus cualidades intrínsecas. ¿Cómo
resolvería el Estado un conflicto que eleve los costos de transacción existentes en un contrato entre entidades públicas y privadas? ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer de muchas formas. De cualquier manera en la que puede gestionarse o manejarse un conflicto. Mediante negociación, mediante mecanismos procesales, es decir, jurisdiccionales o arbitrales, mediante técnicas de mediación. El problema que usted plantea es el problema del enforcement, de la aplicación, de la puesta en práctica efectiva de un acuerdo o de un arreglo al que se ha llegado, que es algo que debe ser muy tenido en cuenta para visualizar o para analizar la concurrencia de costes de transacción en una determinada operación. ¿Para qué queremos llevar a cabo este acuerdo si luego resulta que difícilmente podemos exigir que se cumpla o que se lleve a efecto aquello que hemos acordado o los términos de referencia que sirven para ordenar la transacción o el proceso productivo, ¿no? Es importante tener en cuenta que las instituciones rivalizan entre sí. Esto lo dice una de mis autoras favoritas, Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom. Ella dice, le gusta decir en un libro publicado, creo recordar que fue en 2005, que se titula Understanding Institutional Diversity, cómo entender la diversidad institucional. Y ella dice, institutions peg each other. O sea, las instituciones se picotean entre sí, rivalizan entre sí, se mezclan unas con otras. Hay instituciones que toman partes o ideas o criterios directrices de otra institución. Las instituciones forman ecosistemas vivos en las que las instituciones nacen, mueren, se transforman, se convierten en otras, languidecen, reviven. Es muy interesante, es una visión muy completa y precisamente el modo en el que se intentan resolver conflictos o resultados no queridos en determinados arreglos o estructuras de intercambio influye de manera crítica en cómo defino las instituciones, porque así me doy cuenta de que después de tenerla definida, luego entiendo que esto no es aplicable, que no produce el efecto que yo quería. Entonces tengo que volver para atrás y para la próxima vez aprender para configurarlo correctamente, ¿no? Por tanto, el cómo se resuelven conflictos forma parte, es una parte indispensable de la propia dinámica institucional y es un alimento, yo pienso que crítico para analizar el funcionamiento de las instituciones, tanto en la acción colectiva como en la acción no colectiva y valorar o visualizar correctamente su buen desempeño. Y por último, ¿cómo se aseguran las partes de un contrato que el Estado realizará su función de manera eficiente y equitativa? La primera parte de la pregunta no la he oído bien. ¿La podría repetir, por favor? Claro. ¿Cómo se aseguran las partes de un contrato que el Estado realizará su función de manera eficiente y equitativa? Esa pregunta está presente en cualquier entorno institucional, ¿no? Porque incluso cuando el papel de la administración no sea un papel explícito en esa transacción, es decir, la administración puede no ser parte o no tomar parte en esa transacción, ni siquiera como arregladora, como mediadora o como facilitadora de esa transacción,
esa es una cuestión que late en el fondo de cualquier arreglo institucional. O sea, puedo encontrarme con un marco de gobernanza pública que resulte respetuoso con los efectos y con el modo en el que las partes ahora mismo estamos llevando a cabo este determinado acuerdo. ¿Eso cómo lo puedo conseguir, ¿no? Lógicamente eso se denomina seguridad jurídica. Ese contexto es enormemente complejo, está configurado de maneras muy diversas. Por una parte está la propia organización administrativa, que debe ser clara, con unas competencias, con una estructura de potestades y de funciones bien definidas, con un marco legislativo igual mínimamente estable. O sea, en muchos ámbitos se denomina confianza institucional o institucionalidad. Es decir, de qué manera el contexto de gobernanza pública y de acción colectiva resulta respetuosa con la manera en la que las partes de los acuerdos deciden esos acuerdos dentro de unos límites y con unas determinadas consecuencias, ¿no? Tanto es así que hay veces en las que incorporar a la administración de una manera u otra a esa transacción a veces se convierte en algo casi imprescindible para asegurar el compromiso por parte de la administración para mantener con la mayor estabilidad posible ese marco que hay detrás del desarrollo de la transacción o del proceso productivo, ¿no? Esto nos lo encontramos constantemente. Nos lo encontramos en el ámbito tributario, nos lo encontramos también en la propia arquitectura de los contratos y de los acuerdos, en los que cuando vas a un contexto en el que ese nivel de confianza institucional no es lo suficientemente sólido, el propio contrato tiene que prever qué sucede si se produce, por ejemplo, un escenario de inflación, si se produce un incremento de los impuestos sobre esa transacción, si se producen determinadas incidencias en cuanto a cambios normativos. O sea, ciertamente la manera de tratarlo es enormemente compleja. Hay muchos casos, por ejemplo, supuestos en los que te encuentras con procesos productivos que son muy intensivos en capital, como es, por ejemplo, la construcción de infraestructuras, en las que la recuperación de la inversión inicial se realiza en un plazo de tiempo tan largo que es preciso pedirle al Estado que te brinde una cierta seguridad de mantenimiento de condiciones. Y eso te lleva a pedirle al Estado que se convierta en parte de la transacción, porque es la manera que tú tienes de comprometerle para que eso sea así. En definitiva, el instrumento de la concesión de obras y de servicios públicos no es más que eso. Es la incorporación de la administración a la transacción para que sea ella la que se comprometa a manejar toda una serie de riesgos que se materializan en costes y que la administración en principio puede manejar y gestionar mejor. Típicamente el riesgo político, típicamente el riesgo de alteraciones de orden público, típicamente el riesgo de cambio legislativo, típicamente los cambios que provienen de la adopción de otras medidas políticas que de manera indirecta pero crucial afectan a la transacción. O sea, estoy poniendo simplemente un ejemplo para centrar tal vez la atención, pero ciertamente el ámbito del que hablamos es variadísimo y constituye un campo de enorme interés, ¿no? Y de enorme variedad, lógicamente. Perfecto. Bueno, damos por concluida esta cápsula jurídica acerca del estado y los costos de transacción y agradecemos nuevamente la participación del doctor Alberto Ruiz Ojeda. Doctor, le agradecemos mucho su aporte con esta iniciativa, así como su presencia el día de hoy. Esperamos que se encuentre muy bien y sin más que decir, nos despedimos. Igualmente, un gusto. Igualmente, Adiós. muchas gracias.